una localidad de memoria, con el registro acumulador, con la bandera de acarreo, ¿sí? Pero posiblemente no la necesiten, solo lo menciono para que la conozcan. La operación AND, ya muchos ya la conocieron, es esta operación, ANL, que significa AND lógica, ¿sí? Y hace la operación AND. Vamos a ver más adelante la operación NOT, ¿sí? Es esta instrucción, miren, esta instrucción que dice que el contenido del registro acumulador se va a complementar, ¿sí? Se van a invertir los bits y el resultado se va a llevar al mismo acumulador. Aquí está la operación NOT, es esta. Después la operación de división, aquí la vemos, miren, división, código 84. Entonces, ahí está la operación de división. Se utilizan los registros A y B. Hay que poner en el registro A el numerador, en el registro B el denominador, y el cociente se va a quedar en el registro A y el residuo, después de ejecutar la instrucción, se va a quedar en el registro B. ¿Sí? Ahí está la operación de división. Vamos a ver qué otra instrucción necesitamos. Aquí está la operación OR. OR lógica. Ahí está. Y la operación de resta. Aquí está, miren. Está esta operación que está aquí. Sub a dir. Voy a ver si hay una. Creo que esta es la más simple. Esta operación es la más simple, entonces se hace la resta del registro A menos una localidad de memoria menos la bandera de acarreo. Y si si necesitan establecer la bandera de acarreo, bueno, habría que buscar la instrucción correspondiente. Por ejemplo, esta es una setc, ¿sí? Para que la bandera de acarreo esté en 0. Bueno, esta la pone en 1, pero debe de haber una que la limpie. Ahorita la revisamos. Y aquí está la operación XOR, ¿sí? La operación XOR que yo la había utilizado. Puede ser esta, perdón, la 65. ¿Sí? Ahí está la operación XOR. Y listo. Entonces, ahí están las instrucciones. Les decía que en esta operación de resta, posiblemente tengan que poner en 0 la bandera de acarreo. Entonces, así como hay una instrucción que la pone en 1, esta, set bit C, pone en 1 la bandera de acarreo, debe de haber una operación que la ponga en 0. Y tendrá que ser una que se llame clear. Vamos a ver. Sí, miren, aquí está. Clear C. Clear C dice que envía un 0 al carry flag, a la bandera de acarreo. Entonces, ahí en la resta posiblemente la tengan ustedes que poner en 0 para que la resta se haga adecuadamente. Y bueno, pues entonces la intención es ahora que utilicemos estas instrucciones que ahora les propongo en el ejercicio. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Ahí está el ejercicio, chicas, chicos. Si tienen duda de cualquier cosa,
coméntenme o de los ejercicios anteriores. Cualquier cuestión. Adelante, chicos y chicas, por favor. Con respecto a dos datos leídos. Ajá, perdón, sí, adelante. Sí, voy a poner aquí Proteus, a ver si a lo mejor esto aclara un poco. Miren, yo les diría que ustedes utilizarían varias interfaces periféricas, pero dice el texto del ejercicio que solamente dos puertos de entrada. Entonces, ahí estarían, por ejemplo, mis dos puertos de entrada en dos interfaces periféricas diferentes. Ahora, entonces, en los puertos de salida se mostraría cada una de las operaciones. Entonces, nosotros leeríamos los datos de un puerto de entrada, leeríamos datos del otro puerto de entrada, ¿sí? De ambos, y haríamos la operación de suma, por ejemplo, y se mostraría aquí, en este puerto B, por ejemplo. Y en este puerto C, que está aquí, ustedes implementarían igual resistor, LEDs para monitoreo y ahí se podría mostrar la resta. Ahora, en otra interfaz periférica se mostraría, perdón, se mueve mucho esto, aquí. Se mostraría la multiplicación y en otro la división de esos mismos dos números que están ahora leyéndose. Y ustedes pondrían otra interfaz periférica para, la voy a poner yo, pondrían otra interfaz, bueno, yo supongo que ustedes la tienen y si no tienen tantas interfaces periféricas, las pondrían, pero al menos necesitarían 4. Y entonces, ya en las siguientes, en una pondrían la operación AND, en otro la OR, que se vea el resultado de cada una de esas operaciones, en otra la XOR y en otro el NOT del primer dato y en otro el NOT del segundo dato. No sé si me di a entender, Mauricio. Sí, de nada, esa sería la idea del ejercicio. Y entonces que cuando nosotros hagamos alguna modificación de los datos, por ejemplo, que cambiemos el dato, de inmediato pues se vea el resultado cambiado en todos los demás. Eso significa que van a leer los dos datos de entrada, van a hacer la operación suma, la mandan al puerto, la de resta, la mandan al puerto, multiplicación, división, etcétera, todas las demás. Y cuando finalicen, pues tienen que regresar a leer el primer puerto. Y luego el segundo puerto, ¿sí? Que se va a quedar en un bucle todo, como lo vimos en el diagrama de flujo anterior, se va a quedar en un bucle y pues de tal manera que cada que nosotros realicemos alguna modificación a los bits de entrada, entonces vamos a, cada que hagamos alguna modificación a estos bits, vamos a ver los resultados de forma correspondiente. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicas, chicos? Sí, por favor. Sí, son tan amables. Envíenme su archivo de diseño y su punto bin para que yo lo revise, por favor. Profe, una pregunta. Claro, adelante, Luis. ¿Puedo sustituirlos? En vez de poner los 8 switch, ¿puedo poner un deep switch de 8? Sí, claro. ¿Sí? Sí, definitivamente sí. Esto que yo usé al inicio fue para aclarar, que quede claro, pero adelante pueden poner cualquier otro dispositivo, como Deep Switch.
claro que sí. Ahora que ya entiendan el funcionamiento. Lo que pasa es que el dip switch es como es una cajita negra, nos puede oscurecer un poco las ideas, pero sí, adelante. Ok, profesor, ¿y para cuándo se tiene que entregar? No, no hay fecha. Podrían empezar a hacerlo hoy y a lo mejor ya mañana tener más dudas. No, no, no hay fecha por el momento. Ok, profesor, gracias. Profe, yo tengo una Sí, duda. sí, adelante. Es que, bueno, me lo estoy imaginando, pero yo recuerdo que cuando hacíamos operaciones aritméticas, o bueno, cualquier tipo de operación, el resultado siempre se guarda en el registro A. Entonces, a ver, la primera duda sería, ¿tendría que yo guardar todos esos resultados en otras variables, como temporales, por así decirlo? Yo creo que sí, Fernando. O sea, si Aquí, hago suma y me da el resultado en A, muevo A otro registro, ¿no? sí, yo creo que aquí con el mapa, ahorita que lo estoy mostrando en pantalla, eh, por eso les comentaba hace un momento que así como ya utilizamos el registro B, cuya dirección es F0, con esa misma facilidad podemos utilizar, al menos yo recomiendo ahorita esta memoria RAM de propósito general, cuya dirección es 30, 31, 32 hasta 7F. Entonces, cuando leemos un dato, el primer dato del puerto, de un puerto de entrada, yo creo que valdrá la pena guardarlo en algún otro lado que no se quede ahí en el acumulador, ni en el registro B. Entonces, guardarlo. Y después, cuando se lee el otro puerto, llega al acumulador y guardarlo en otra localidad. Podrían ser, por ejemplo, 30 y 31, pueden ser, puede ser que sean esos, pero podemos utilizar, reitero, toda esta memoria RAM que está aquí de propósito general. Ahora, y entonces, ya cuando se va a hacer la primera operación, por ejemplo, la operación de suma, entonces traen nuevamente al registro acumulador el dato 1 y puede ser que traigan, puede ser nada más como idea, puede ser que el dato 2 lo traigan al registro B y hacen la operación de suma, la finalizan, la envían al puerto correspondiente y ya acabaron con esa operación. Ahora, por ejemplo, la operación de multiplicación. Esa operación, perdón, la operación de división, la veíamos, la comentaba yo hace un momento. Esa operación requiere que el numerador y denominador estén en A y B. Entonces los trae nuevamente del registro correspondiente, el dato 1, al acumulador, del registro correspondiente al registro B, y hacen la operación de división y los resultados van a quedar aquí, tanto cociente como residuo. Envían el resultado al menos del cociente, no se especifica el residuo, pero lo pueden hacer también. Enviar el resultado de la división al puerto correspondiente y ya finalizaron y luego vuelven a leer los datos para los datos que habían almacenado. Entonces yo creo que sí tienes razón, Fernando, guardarlos en algún otro lugar porque el registro A va a estar muy utilizado, también un poco el registro B. Sí, lo que yo me imaginaba, por ejemplo, era hacer suma con A y B y cuando obtuviera el resultado guardarlo en algún registro diferente. Y otra pregunta, ¿tendría que estar borrando la información del registro A y el registro B? ¿O Mm, directamente acabando esa operación y guardándola en otra variable? ¿Podría volver yo a empezar otra operación, por ejemplo, resta? ¿No se queda basura en los registros o sí se puede? eh, sí, se puede seguir trabajando así. Creo que no es necesario borrarlos, creo. Ok, ok. Es decir, si suponiendo que el registro acumulador tiene algún dato, cualquiera, de cualquier operación anterior, y ahora se mueve algún dato hacia el registro acumulador, un dato nuevo, lo borra, ¿sí? Lo borra y lo anterior pues ya se perdió. Ah, ok. Creo que no habría que estar poniendo en cero al acumulador o al registro B, no.
no sería necesario. Pero, por ejemplo, si mis primeras operaciones fueron de 16 bits y luego quiero hacer operaciones de 8 bits, no se queda la información anterior. Em, O sea, como que se solape, no pasa eso. no, no sucede. No, siempre cuando movemos un nuevo dato a algún registro, se sobrescribe. Ah, ok, ok. Sí, sí, no, no sucede eso, que se confundan los datos o se queden con datos anteriores. No, no sucede eso. Ah, ok. Entonces se puede estar trabajando así sin necesidad de borrar los registros. ¿Y cómo era lo de la RAM? Eso sí no lo entendí. Lo de la RAM. Ajá, Ah, para guardar. sí. Es que yo les decía que, por ejemplo, nosotros ya en algún ejercicio anterior, yo les decía que el registro B tiene la dirección F0 y ahí lo podemos utilizar, más bien, perdón, podemos utilizar ese registro para guardar información. En específico, cuando hice yo el ejercicio aquí de la operación XOR, leí el primer dato de un puerto y ese dato llega aquí al registro acumulador. Para leer el otro dato de otro puerto, ese mismo, más bien, el segundo dato va a llegar al mismo acumulador, al mismo registro A. Entonces, previamente hay que guardar el dato anterior y lo que hice fue enviarlo al registro B, a la dirección F0. Entonces les decía, así como enviamos datos, así de fácil como enviamos datos al registro B, cuya dirección es F0, entonces podemos enviar los datos a esta, yo recomiendo ahorita a esta RAM de propósito general, a la dirección 30, por ejemplo, que tenemos aquí en el bloque de memoria del lado izquierdo. Si ven este bloque de memoria que dice memoria RAM de propósito general, el primer byte tiene la dirección 30. Obviamente aquí viene un segundo byte que tiene la dirección 31, 32, 33, 34, etcétera, hasta la 7F. Entonces, así de sencillo como se movió información al registro B, la podemos enviar a cualquiera de estas localidades de memoria RAM de propósito general. ¿Sí más o menos queda la idea, Fernando? Sí, eso sería con dir, igual. Sí, Con exactamente. dir. Con esas instrucciones que mencionan al registro DIR o al operando DIR. Por ejemplo, vamos al MOV. Voy al MOV. Miren aquí. Este MOV. Bueno, este es de lectura de una localidad de memoria, pero este otro MOV, Sería al revés, ¿no? De a dir. Ah, sí, dice. claro, exacto. Por ejemplo, si nosotros ya leímos el primer dato y está en el acumulador, entonces ejecutamos esta instrucción F5 y le decimos la dirección. Les decía yo que puede ser la 30, ¿sí? Aquí, según este mapa de memoria, miren la RAM de propósito general, ese bloque de RAM de propósito general empieza en la 30, entonces aquí pudiera ser F530, puede ser. Y después cuando leen el segundo dato, pues, ya una vez leído le pueden otra vez decir movdir, perdón, F5, 31, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces mueven contenido del acumulador a otras localidades de memoria. Ahora, cuando las van a leer, cuando ya hicieron alguna operación, pero ya no tienen al dato leído, lo pueden leer de esa memoria temporal, por ejemplo, con E5. Dicen, de alguna localidad de memoria, por ejemplo, de la 30, lo leo hacia el acumulador y ya lo tienen en el acumulador. Ahora, si lo quieren pasar al registro B, bueno, ya saben cómo moverlo. Sería con esta misma, con F5, que sería del acumulador al registro B. Y así, ustedes ya pueden mover los datos de alguna localidad de memoria hacia el acumulador o
o escribirlos del acumulador hacia otro lado. Lo que pasa es que, chicas y chicos, este microchip es diferente a otros que hemos conocido, por ejemplo, el 8086 u otros. Y yo les decía en alguna ocasión anterior que, por ejemplo, aquí vemos el registro acumulador. El acumulador tiene el tamaño de 8 bits. El registro B, bueno, por ejemplo, el procesador 8086 tiene el registro AX, BX, CX, DX y bueno, tiene a esos registros de propósito general. Pero, ¿qué les podría yo decir? Que este microprocesador tiene muchos más, ¿sí? Tiene al registro B, tiene al registro 0, al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene todos estos registros que tenemos aquí en la columna de la izquierda. Lo que pasa es que estos de memoria RAM de propósito general son totalmente sencillos de usarse, justo como utilizaba yo el registro B. Entonces, la dirección 30 es como otro registro que tiene, la 31 es como otro registro. Cada uno de estos registros, la 30, la 31, la 32, todos esos son de 8 bits, no son de 16 bits. En cada localidad de memoria se pueden almacenar 8 bits, justo como en el acumulador se pueden almacenar 8, en el registro B8, en esta localidad 30 se pueden almacenar 8 bits, incluso en la 2F, ahí vemos cómo están los 8 bits. Lo que pasa es que esa área se puede direccionar por bit, pero a partir de la 30 son registros de propósito general, que son para que nosotros los utilicemos. No sé si amplié la duda. Sí, de nada. Y es que aquí internamente no hay registros de 16 bits, ni internamente ni externamente. Externamente, yo les podría decir que cuando nosotros pensamos en la RAM, aquí tengo un chip de RAM, la 6264, su contenido, cada localidad de memoria RAM tiene 8 bits, aunque la dirección para localizar a una localidad de RAM o a un puerto son de 16 bits. Las direcciones sí son de 16 bits, aunque los contenidos son de 8 bits. Si hay más dudas, coméntenme, por favor. Yo tengo otra duda. Claro. Por ejemplo, no entiendo todavía lo de NOP. Y bueno, yo lo usaba como indiscriminadamente en mis códigos, pero yo creo que, no sé, se me ocurre que es como para dividir secciones o cómo sería el uso del NOP. Del NOP. Sí. Qué bueno que lo comentas, Fernando, porque yo no lo había comentado antes. Y bueno, entonces nos vamos al código aquí, ¿no? Te refieres al NOP, ¿verdad? A este 0, perdón, aquí. Sí. Miren, yo les platico lo siguiente. La instrucción NOP es no hacer nada. Primero que nada, vamos a ver el NOP en el set de instrucciones, miren. Aquí está el NOP. Miren, por favor. La operación NOP es no hacer nada. ¿Y qué hace? Tiene aquí una descripción, dice, program counter más 1 se manda a program counter. Es decir, solamente pierde el tiempo y lo que hace después es ejecutar la siguiente instrucción. El program counter es el apuntador de instrucciones. Si hay dudas de eso, me dicen, por favor. Entonces, aquí, si lo vemos aquí, se ejecuta el NOP y no hace nada. Lo único que hace es que después se ejecute la siguiente. En este primer NOP que muestro aquí, ¿sí? Aquí.
No hace absolutamente nada, sino lo único que hace es que después de que se perdió ese pequeño tiempo, se ejecute la siguiente instrucción. Y entonces ustedes me dirán, ¿para qué pone el no si no hace nada? Es que hace tiempo, déjenme decirles que hace tiempo que cuando yo hacía estos primeros programas, no funcionaban, no funcionaban correctamente. Entonces me di cuenta que después y solamente después de las instrucciones MOVX, chicas y chicos, después y solamente después de las instrucciones MOVX, no de cualquier otra, no de cualquier MOV o cualquier otra operación, solo de las instrucciones MOVX, necesitaba un NOP como para coordinar la simulación. Si le quitamos el NOP, eh, es muy probable que la simulación se descomponga, ya como que los datos ya no están coherentes. Entonces yo me percaté de ese detalle y lo agregué y hasta ahorita ha funcionado bien. Pero reitero, yo tengo una teoría, perdón, tengo una teoría de que el modelo de simulación del 8051 tiene un pequeño fallo. Esa es la teoría que tengo. Posiblemente estoy en un error. Y que cuando realizaron este modelo, el modelo de simulación de este microchip, este microchip del 8051, cuando funciona como microprocesador, porque a fin de cuentas, este modelo que tenemos aquí es un código, es un programa que nosotros estamos ejecutando. Yo tengo la teoría de que en ese modelo, en ese código, les faltó el NOP, ¿sí? Les faltó allá dentro de su modelo. De tal manera que si lo ejecutamos sin el NOP, se descomponía, bueno, al menos cuando yo inicié a programarlo, se descomponía la simulación, fallaba. Y ya los datos eran ilegibles, ya, o sea, no se entendía qué estaba haciendo. Y no funcionaban las simulaciones. Por eso yo lo he agregado y lo he mantenido. Pero la verdad es que esa funcionalidad posiblemente fue con una versión anterior de Proteus. Posiblemente ahorita voy a tratar de hacer esa prueba. Si quito el NOP y todo funciona bien, es que a lo mejor el modelo esté corregido, pero no he hecho esa prueba. Entonces, pueden ustedes seguir así, simplemente después de cada MOVX, pongan la instrucción no, y ya las simulaciones funcionan bien. Ese es un detalle interesante que, como les decía, lo revisaba yo pues ya hace algún tiempo. Entonces, si llegáramos a programar el microprocesador real, no necesitaríamos agregar la instrucción NOP. Exactamente, Brandon. Eso es por el modelo que tenemos, esa es mi teoría, pero yo particularmente, yo sí he programado este microchip, el 8051, sí lo hice cuando era estudiante, como ustedes, y en forma física, entonces no teníamos simulador, lo teníamos que programar en vivo y no teníamos que hacer algo como eso. Eso es solo para la simulación, efectivamente. Para la simulación aquí en Proteus. Pues se ve que pues no tiene sentido, ¿no? Poner un no no hace nada. Solo pierde tiempo, él no. Entonces, pues podría ser que hiciéramos algún experimento en el Proteus que tenemos, de quitar el NOP. Pero bueno, es lo de menos, creo yo, desde mi punto de vista. Simplemente recordar eso, que después de la instrucción MOVX ponerlo o utilizarlo para que la simulación no se descomponga. A ver.
pues si gustan hacemos el experimento. Aquí lo puedo hacer en mi simulación. A ver, en lo que surgen dudas lo voy a ir haciendo, porque ya no me acordaba de ese detalle. Y pues bueno, vamos a ver vamos a ver qué sucede. Pero si hay más dudas, adelante, chicos y chicas. Es más, pueden ir haciendo, sí, yo me voy a dar al ejercicio de hacerlo con calma. ¿Sí? Pero sobre todo las dudas de ustedes son las importantes. Entonces, programábamos cuando yo estudiaba. Bueno, no sé si les comenté, yo soy egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, de allá de CIME Culhuacán. ¿Sí? Entonces, cuando estudiaba iba yo creo que en octavo semestre, en una materia de electrónica, porque de esa carrera que les menciono, que yo egresé, hay varias especialidades. Una de ellas es comunicaciones, otra de ellas es electrónica y hay varias más. Pero yo soy egresado de la especialidad de electrónica, entonces el maestro, que todavía saludo con gusto allá, con mucho gusto saludo al maestro Orlando Beltrán de CIME Culhuacán, nos enseñó el funcionamiento de este chip, de este microchip, y como les decía, lo teníamos que trabajar, pero en vivo, en físico. Y entonces programábamos nuestra memoria ROM, así como tenemos nuestros sistemas actuales, me refiero aquí en Proteus, así como tenemos nuestros sistemas en Proteus, los interfazábamos y los programábamos la ROM y hacíamos algún programa. Algo que recuerdo que sí hicimos, algo que recuerdo claramente es que le pusimos un convertidor analógico digital en un puerto de entrada y ahí un sensor de temperatura, entonces se leía el valor de binario. Una vez después del convertidor analógico digital se leía el valor binario, se traducía a un nivel de temperatura y después se enviaba a un display. Eso recuerdo claro estarlo haciendo y bueno, sí reitero que no, esto de la instrucción no, pues no se necesita. Pero ya les platiqué un poquito de que yo algún día trabajé con este chip. Y bueno, sigue siendo muy popular este chip, la verdad, sigue siendo muy, muy relevante. Más dudas, chicas, chicos, referente a este ejercicio que tenemos aquí. ¿Alguna otra pregunta? En sí lo que tenemos que hacer es que cada una de las señales, cada una de las entradas pues podríamos guardarlos en diferentes registros para poderlos ya esos pasarlos a que los representen, ¿no? Sí. Y sobre todo, Daniela, aquí con Proteus, decirles que tenemos solamente 2 puertos de entrada en interfaces periféricas diferentes, así como están aquí, ¿sí? Así por ejemplo, 2 puertos de entrada y tenemos múltiples puertos de salida. Para estos 2 datos que nosotros establezcamos en esos 2 puertos de entrada, en un puerto de salida vamos a ver la suma de esos 2 datos, en otro la resta de esos 2 mismos datos, en otro la multiplicación, en otro la división, aunque nada más veamos el cociente de la división, en otro la operación AND, en otro OR, en otro XOR, en otro NOT y en otro NOT. Toda la información la vamos a ver al mismo tiempo. ¿Sí? Porque cada uno de los resultados lo van a enviar ustedes al puerto correspondiente. ¿Sí? Y le pueden poner nombres para al momento de verlo. Por ejemplo, dicen, a ver, en este puerto, aquí por ejemplo, le dicen, aquí es la suma.
pueden poner nombres, bueno, ahorita no se ve, pero aquí, por ejemplo, ¿sí? Le dicen esto. Esto es la suma. Acá, por ejemplo, que sea, por ejemplo, la división. Aquí, le dicen división. Voy a aumentar el tamaño. Ahí está. División. ¿Sí? Ustedes pueden ponerle nombres a cada resultado, a cada puerto, pues para que se vea simple también esto. No sé si amplié las dudas, Daniela. No, gracias, profe. Sí, Todo de bien. nada. Ok. Pues adelante con el ejercicio. Si gustan, traten de realizarlo y mañana lo podemos continuar con las dudas y ya mañana pues estableceríamos fecha de entrega. ¿Qué les parece? Está bien, profe. Sí, profe, Ok. me parece bien. Sí, según yo, ya tienen acá en Classroom, miren, lo voy a mostrar. Ya tienen en Classroom, como les decía, la actualización de este documento que se llama Práctica 1, Interfaz de Periféricos. Ya lo tienen, donde tenemos lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto, y ya tienen el texto del ejercicio. Entonces, que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana, chicas y chicos. Hasta mañana, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Sí. Hasta luego.